¿Hice mal en no querer seguir prestando mi carro a mi hermano después de que lo devolviera sin gasolina por tercera vez? Un lunes por la mañana estuve a punto de llegar tarde al trabajo por tercera vez en menos de 2 meses. Y no fue por tráfico. Ni porque me quedara dormido. Fue porque mi carro, otra vez, estaba prácticamente sin gasolina. Cuando encendí el motor vi la aguja completamente pegada al lado izquierdo. La luz de reserva llevaba encendida quién sabe cuánto tiempo. Me quedé mirando el tablero unos segundos sin decir nada. Después simplemente apoyé la cabeza sobre el volante. Sabía exactamente lo que había pasado. Mi hermano había usado el carro durante el fin de semana. Otra vez. Y, otra vez, lo había devuelto casi vacío. No era la primera vez. Ni la segunda. Era la tercera. Lo peor es que el dinero nunca fue realmente el problema. Llenar el tanque no me iba a dejar en la ruina. Lo que me molestaba era otra cosa. Era abrirle la puerta de mi casa, prestarle algo que me había costado años comprar y descubrir que ni siquiera había tenido el detalle de dejarlo como lo encontró. Mi hermano, Daniel, siempre había sido así. No era mala persona. Era de esos que asumían que las cosas simplemente se resolvían solas. Si alguien más podía hacerlo, ¿por qué iba a preocuparse él? Vivía con esa filosofía desde adolescente. Y, para ser sincero, toda la familia llevaba años facilitándosela. Mi mamá decía: así es él, no le des tanta importancia. Mi papá respondía: no vale la pena discutir por tonterías. Y mis tíos siempre terminaban con el clásico: entre hermanos esas cosas pasan. Tal vez por eso nunca aprendió. Porque siempre había alguien dispuesto a arreglar las consecuencias. Cuando compré mi primer carro fue el primero en felicitarme. También fue el primero en pedirme prestadas las llaves. Al principio no tuve ningún problema. Si necesitaba hacer una diligencia. Claro. Si tenía una entrevista. Llévatelo. Si quería visitar a unos amigos. No pasaba nada. Siempre pensé que, si algún día yo necesitaba ayuda, él haría lo mismo por mí. La primera vez que devolvió el carro con el tanque vacío me llamó para disculparse. Se me pasó por completo. Mañana mismo te transfiero para la gasolina. Nunca llegó esa transferencia. No le di importancia. La segunda vez simplemente se rió. Uy, pensé que todavía quedaba bastante. Volví a dejarlo pasar. Pero aquella tercera mañana, mientras hacía fila en una gasolinera a las 7 menos cuarto para no llegar tarde al trabajo, sentí que el problema ya no era la gasolina. Era el respeto. Esa noche fui a cenar a casa de mis padres. Daniel también estaba allí. Se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Hablaba de fútbol. Se reía. Contaba historias del fin de semana. Hasta que, en medio de la conversación, levantó las llaves de mi carro que aún tenía en el bolsillo y dijo: por cierto, ¿el próximo sábado también me lo prestas? Toda la mesa se quedó en silencio. Y, por primera vez, sentí unas ganas enormes de decir que no. Pero antes de abrir la boca, mi madre respondió por mí. Mi madre sonrió antes de decir: claro que sí, hijo. Sí, total, solo es para un rato. La miré sorprendido. Ni siquiera me había dado tiempo de responder. Daniel también sonrió. ¿Ves? Mamá sí entiende que entre hermanos hay que ayudarse. Respiré hondo. Por un segundo estuve a punto de quedarme callado otra vez. Era lo que siempre hacía. Evitar la discusión. Pero aquella mañana en la gasolinera seguía dándome vueltas en la cabeza. Así que respondí con toda la calma que pude: no. Este fin de semana no te lo voy a prestar. La mesa quedó completamente en silencio. Mi hermano dejó de sonreír. ¿Cómo que no? Simplemente no. Mi mamá frunció el ceño. ¿Y ahora qué pasó? No levanté la voz. Solo respondí: lo has devuelto 3 veces sin gasolina. Nunca la repusiste. Ni siquiera me preguntaste si tenía suficiente para ir a trabajar el lunes. Daniel soltó una risa incómoda. ¿En serio es por eso? Asentí. Sí. Hermano, estamos hablando de unos cuantos litros de gasolina. Ahí fue cuando entendí por qué me molestaba tanto. Para él seguían siendo unos cuantos litros. Para mí era el hecho de que jamás pensó en la persona que le estaba haciendo el favor. Mi papá intervino intentando bajar la tensión. Bueno, tampoco hagan un problema tan grande por eso. Mi tía, que también estaba cenando con nosotros, comentó: la familia está para apoyarse. Yo asentí. Estoy de acuerdo.
Hice una pausa antes de continuar. Pero apoyar a alguien no significa que esa persona pueda dejar de ser considerada. Nadie respondió. Daniel simplemente cruzó los brazos. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 días después me llamó mientras estaba en la oficina. Oye, ¿seguro que no me prestas el carro? Seguro. Solo sería unas horas. No. Suspiró con fastidio. Qué exagerado te pusiste. Colgó sin despedirse. Durante el resto de la semana varios familiares empezaron a escribirme. Mi prima decía que no valía la pena pelear por gasolina. Un tío me dijo que los hermanos debían ayudarse siempre. Incluso mi mamá volvió a insistir en que estaba siendo muy orgulloso. Por momentos llegué a pensar que tal vez tenían razón. Quizá estaba convirtiendo una tontería en un conflicto familiar. Hasta que, unos días después, recibí una llamada inesperada de mi prima Laura. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿También te devolví el carro casi vacío? Me quedé unos segundos en silencio. ¿Cómo sabes eso? Ella soltó una pequeña risa. Porque hizo exactamente lo mismo conmigo, 2 veces. No solo eso. Me contó que también había pedido prestada la camioneta de un tío para hacer unas compras y la devolvió llena de tierra, con basura adentro y prácticamente sin combustible. Nadie había dicho nada. Cada uno pensaba que era un caso aislado. Pero empezaba a aparecer un patrón. Cuando Laura terminó de contarme todo, entendí que el problema nunca había sido la gasolina. Era que todos habíamos normalizado la misma conducta durante años. Cada familiar había vivido una versión distinta de la historia. Pero ninguno decía nada para evitar conflictos. Ese fin de semana mi mamá organizó otra comida familiar. Apenas llegué, noté que el ambiente estaba raro. Laura ya había hablado con mi tío. Y mi tío, al parecer, también tenía algo que decir. Mientras almorzábamos, Daniel comentó con total naturalidad. Voy a tener que alquilar un carro porque alguien ya no quiere hacer favores. Me miró directamente mientras sonreía. Esperaba que alguien lo apoyara. Pero ocurrió justo lo contrario. Mi tío dejó los cubiertos sobre la mesa. La última vez que te presté mi camioneta también la devolviste vacía. Daniel dejó de sonreír. Fue una vez. Laura intervino. Con mi carro pasó 2 veces. Mi papá levantó la vista. ¿También con ustedes? Por primera vez todos empezaron a hablar. Mi prima recordó que incluso había tenido que cancelar una salida porque tuvo que pasar primero por una gasolinera. Mi tío comentó que encontró envolturas de comida y botellas vacías dentro de la camioneta. Mi madre permanecía completamente callada. Creo que era la primera vez que escuchaba todas esas historias juntas. Daniel intentó defenderse. Bueno, tampoco es para tanto. Nadie respondió. Porque ya no era una sola vez. Ya no era solo gasolina. Era un patrón que todos habían soportado por separado. Mi mamá finalmente habló. Pero esta vez no para defenderlo. Lo miró con una expresión seria. Si todos están diciendo lo mismo, quizá el problema no son ellos. Mi hermano bajó la mirada. No discutió. No levantó la voz. Simplemente se quedó en silencio. Después de unos minutos se acercó a mí. Perdón. Lo dijo casi en voz baja. Nunca pensé que realmente te molestara tanto. Le respondí con honestidad. Porque nunca preguntaste. No necesitaba que me devolviera el dinero de 3 tanques de gasolina. Necesitaba sentir que valoraba el favor. Esa misma tarde me hizo una transferencia por el combustible de las 3 ocasiones. Ni siquiera se la pedí. Y unas semanas después volvió a necesitar el carro. Esta vez hizo algo diferente. Antes de llevárselo me preguntó si había alguna condición. Solo le respondí. Devuélvelo como te gustaría que te lo prestaran. Cuando regresó esa noche, el tanque estaba completamente lleno. Incluso había pasado por un lavadero. No hizo ningún comentario. Simplemente me entregó las llaves y dijo. Gracias.